Bien, gracias. Bueno, si quieren, vamos arrancando. Acá Lucas Bilbao va a coordinar el encuentro. Así que yo me muteo. Ok, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Soy el encargado, en nombre de Religio, de darles la bienvenida a esta nueva actividad abierta. Bueno, como anunciamos o como fuimos invitando, y tenemos el gusto de estar conversando con Verónica Jiménez Belibó en esta charla abierta que hemos denominado Libéranos del Maldito, procesos contemporáneos de sanación y exorcismos en Argentina y en Francia. Voy a hacer una breve presentación de Verónica, disculpa por lo que omita, Verónica, y después dar las pautas generales para el encuentro y arrancamos. Verónica es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora independiente del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, el CEIL. Sus áreas de investigación giran en torno de las dinámicas sociales y religiosas del catolicismo, las características de las creencias en la época contemporánea, la articulación entre religión y salud y las formas de constitución de las identidades y movilidades de los grupos religiosos. Dirige el grupo de Claxo, Religión, Espiritualidades y Poder, y es profesora adjunta del Seminario de Investigación, Sociedad y Religión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Tiene una enorme producción científica al respecto y ha sido profesora invitada en distintas universidades del país y universidades extranjeras. Así que te damos las gracias, Verónica. Bienvenida para nosotros, para nosotras. Es un gusto que estés acá compartiendo esta charla y algunas cuestiones de la dinámica de esta reunión que queríamos proponer. En principio, a lo largo del desarrollo de la charla o de la exposición que vaya teniendo Verónica, si les parece, podemos ir haciendo las preguntas y los comentarios que querramos en el chat. Valentina va a ser la encargada de ir recogiendo las preguntas o los comentarios, después agruparlas y poder pasárselas a Verónica para que haya una devolución, pero al mismo tiempo, después, si alguien quiere realizar algún comentario o alguna reflexión, también más que bienvenido. Así que si les parece, yo también me muteo y comenzamos con la charla, si está bien, Verónica. Perfecto, Lucas, muchísimas gracias. Bueno, como toda intervención, siempre empiezo agradeciendo a quienes me han invitado. Además, van a ver que este tema cruza mucho los temas de varios de ustedes. Yo soy socióloga y me estoy como casi meto una pata todo el tiempo en los terrenos de los historiadores, tanto por las referencias como por la metodología. Así que a la vez para mí es un enorme gusto, un honor, y me da un poco de miedito estar aquí ante todos ustedes y todas ustedes. Muchas gracias a Mañe, a Lucas. Me gusta mucho también ver otras amigas viejas, Nancy, no por viejas, sino porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nancy, bueno, amigas nuevas, Lucía, así que muchísimas gracias realmente por estar aquí, por escucharme. Yo cada vez que presento este campo, siempre empiezo diciendo que lamentablemente voy a decepcionar a mucha gente con lo que cuente, porque ¿qué es lo que sociólogos, historiadores estamos esperando de una charla sobre exorcismo? Gente vomitando, escupiendo cosas, cabezas girando, personas levantándose y levitando. Y la verdad es que esto por ahora no se ha visto. Bueno, también incluso serios personajes vestidos de negro y empuñando cruces doradas, diciéndole a Satanás que se vaya. Eso sí, un poquito más, pero vamos a verlo a lo largo de la charla. Antes que nada, tengo que decir que
para una socióloga es importante decir que mi campo se basa en lo que yo trabajo con la Iglesia Católica, y esto que probablemente para los historiadores y las historiadoras es una verdad de perogrullo, me parece que trabajando desde la contemporaneidad, vamos a ver que es importante decirlo, porque de hecho el crecimiento de la demanda del exorcismo, que es así más o menos como vamos a ponerlo en esos términos, tiene que ver con un campo que se va, digo, que rebasa con mucho los límites del catolicismo. Es decir, estamos hablando más de procesos epocales que podemos identificar en diferentes tradiciones, y eso me parece que es interesante decirlo porque precisamente de lo que se trata cuando yo me acerco a reflexionar sobre los exorcismos hoy, es de eso, es de comprender a través de una puertita, de un lado del prisma, qué es lo que está pasando con la sociedad contemporánea, o por lo menos con algunos de sus aspectos. Ustedes saben, exorcismo pensado como extracción de entidades no deseadas del cuerpo de las personas, son procesos que se han presentado en diferentes tradiciones religiosas en el mundo. Lo podemos encontrar muy claramente en el Islam, en el judaísmo, los diferentes chamanismos también trabajan con ello, por supuesto en el protestantismo, los protestantismos también, y el exorcismo a lo largo de la historia ha sido pensado, por ejemplo, Florence Schaffmair considera que en la Europa de la Alta Edad Media, el pico de los exorcismos tiene que ver con la conversión del paganismo, y hacia el fin del periodo de la modernidad temprana tiene que ver más con la caza de brujas. En América Latina, como Grusinski y Bernand lo muestran, el auge es más tarde y tiene que ver precisamente con la lucha contra lo que se llamaba idolatrías, es decir, con las creencias o las remanencias de las creencias de los pueblos originarios. Lo cierto es que el auge de este demonio, que es un demonio cristiano, se dio más o menos entre el siglo XVI y el siglo XVII. Es en ese momento en donde en 1614 se establece lo que es el ritual de lo que se llama el exorcismo mayor, que es lo que todos nosotros y en las películas y en las series conocemos como exorcismo. ¿Qué es el exorcismo mayor? Es un ritual de extracción de entidades que son malignas necesariamente para el catolicismo, y que muchas veces tienen nombres de demonios bíblicos, es decir, son identificados con aquel texto original, por personal certificado de la Iglesia, es decir, obispos o sacerdotes que los obispos hayan autorizado. Lo que me interesa destacar acá son dos temas. Primero, para que el exorcismo suceda, tiene que estar comprobado por la Iglesia que existe efectivamente una entidad maligna que ha ocupado el cuerpo de una persona. Y esta idea de comprobación y de ocupación del cuerpo son dos de las ideas centrales que nos van a llegar hasta la época más contemporánea. En 1999, Juan Pablo II publica un ritual que es un ritual remodelado. Entre otras cosas, lo que hace este nuevo ritual es que se permite la ritualización en lenguas romances, es decir, no se usa más el latín. Desde 1614 se usaba el latín. Y en este ritual remodelado se trabaja más con lo que son las letanías y menos con las partes imprecativas, es decir, el famoso Vade retro Satana, aunque vete Satán de este cuerpo es algo que sigue existiendo en este ritual. En el Catecismo de la Iglesia Católica siguen existiendo tres elementos que sirven para definir claramente la posesión. Esto se los digo que créanme que sale del Catecismo de la Iglesia Católica, pero también lo pueden ver en cualquier película, como El Exorcista, o cualquier serie que de todas maneras lo han leído ciertamente, que es la fuerza sansónica, es decir, la fuerza
que se supone que no puede estar en la persona poseída, el hablar lenguas de imposible conocimiento para esa persona y el conocer hechos de conocimiento imposible. Por ejemplo, si ustedes vieron la película El Rito, el sacerdote pone un objeto adentro de una bolsa sin que la persona lo vea, la persona que es poseída, que es una mujer, adivina qué objeto es, lo sabe. Entonces esto es uno de los elementos que sirve para decir, ok, aquí hay una posesión. Ahora, esto es lo que dice la Iglesia Católica a través de su jerarquía, del catecismo acerca del exorcismo. Desde los años 2000, lo que empezamos a ver es que los medios de comunicación empiezan a hablar de exorcismo. En México, en España, en Francia, en Polonia, empiezan a aparecer notas sobre el crecimiento de la demanda de exorcismo, sobre el crecimiento de los sacerdotes exorcistas, casi como si fuera una nota, digo, una nota roja, una nota de color dentro de estos espacios, pero es vista con una relativa preocupación. Esto llegó incluso a la Argentina, en donde en el diario Muy, como ustedes pueden ver, de 2013 aparece en primera página: el Papa me mandaba a hacer exorcismos. Este que ustedes ven acá es el único exorcista que está públicamente nombrado por un obispo en la Argentina, es el padre Mancuso de La Plata. Lo nombró Aguer en su momento, y luego siguió como muchos otros exorcistas. Es decir, es una temática que empieza a aparecer, por supuesto de manera marginal en los medios, pero que empieza a resonar. Luego en 2014 tenemos otro hecho, que es que el Vaticano reconoce la Asociación Internacional de Exorcistas, la reconoce como efectivamente como una asociación existente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos en el campo cuando empezamos a ver, bueno, se habla de exorcismos, pero ¿qué es lo que hay? ¿Quién los hace? ¿Quién los demanda? ¿Dónde está esa gente? Lo primero que nosotros tenemos que pensar es que estamos hablando de un fenómeno que es un fenómeno muy minoritario, tanto en su demanda como en su ejercicio. Minoritario, pero interesante para pensar los límites, los recorridos y hacia dónde van determinados elementos que tienen que ver con las creencias de hoy, pero también con la definición de la sociedad actual. Lo que nosotros vamos a encontrar primero es decir, ¿qué me parece? Voy a hacer un ida y vuelta entre las conclusiones de lo que yo encontré en el campo y cómo me fui encontrando con esos fenómenos, porque me parece que también es interesante pensarlo de esa manera, porque nos habla de fenómenos que no están a la vista, que están escondidos en la sociedad y en la iglesia contemporánea. La primera vez que yo llego a un sacerdote que hace exorcismos es a través de una de mis becarias, Nancy la conoce bien, que me dice, ¿sabes qué? En una de las parroquias en donde yo estoy hay dos cosas interesantes. Primero, que el cura hizo un cinerario, y segundo, que dicen que hace exorcismos. Entonces, en ese momento yo empecé a seguir las misas y a hacer etnografía con ese grupo, y me costó mucho, no solo permanecer en ese lugar, sino lograr hablar de esa temática. El campo de las personas que trabajan con exorcismos es un campo que es opaco, que no es para nada traslúcido. Las cosas se esconden, se dicen algunas cosas, pero no se dicen otras. No se permite la vista del ritual en sí, pero sí están a la vista muchos otros procesos que se van dando, y hay cosas que, como en toda etnografía, solo se van desvelando cuando uno se queda mucho tiempo ahí, y empieza a ver esos espacios muertos, esos comentarios como al pasar que se van haciendo, que a uno le permiten comprender algunas cuestiones. Lo primero que me interesaría decir es, les quiero contar primero cómo es la organización,
contra quién los exorcistas y su grupo piensan que luchan, cuáles son los rituales y qué es lo que hace la iglesia. Esto va a ser más o menos el recorrido que voy a hacer para contarles las investigaciones que voy llevando a cabo. Entonces, en principio, todos estos grupos que en Argentina trabajan con exorcismos y con liberaciones, no se llaman a sí mismos grupos que trabajan con exorcismos. Y esto es muy importante para pensar también la diferencia con lo que pasa en otros lugares, como por ejemplo en Francia, en donde los exorcistas son nombrados. Cada diócesis en Francia tiene 1 o 2 exorcistas que son nombrados y que uno se los puede encontrar en la guía eclesiástica diocesana. Entonces, si uno necesita un exorcista en Francia, busca la guía eclesiástica, busca su número y lo llama. En Argentina eso no pasa. Solamente hay, como les decía, un exorcista nombrado, que es el que les acabo de mostrar. Sin embargo, en muchas diócesis hay servicios de escucha espiritual, se llaman también grupos de intercesión, servicios de asistencia a la persona sufriente, que con el tiempo van apareciendo como espacios en donde efectivamente los sacerdotes que trabajan con liberaciones desarrollan su labor. En el centro de estos grupos, en Argentina, siempre hay un exorcista que vamos a llamar por ahora vocacional. ¿Qué significa un exorcista vocacional? Es un exorcista que ha sido nombrado como tal porque él mismo se propuso llevar adelante esa tarea. Él fundó su grupo y él es el que está trabajando para atender a las personas. Si existe exorcista vocacional, entonces la siguiente pregunta es ¿qué otro tipo de exorcista existe? Bueno, el otro exorcista que existe es el exorcista nombrado, aquel que no necesariamente antes de ser nombrado exorcista tenía la vocación de andar sacando demonios por ahí. Porque se supone que desde 1999, con el nuevo ritual de Juan Pablo II, cada diócesis debe nombrar a un exorcista. Esto en algunos lugares se cumple y en otros lugares, como en Argentina, no. De hecho, a los obispos en Argentina, lo vamos a ver un poco más adelante, no les interesa mucho ni hablar de exorcismos ni nombrar exorcistas. Esto es algo que pasa de una manera bastante sistemática con los diferentes obispos con los que he hablado. Sin embargo, hay diócesis y hay sacerdotes a los que los obispos les dicen, bueno, mira, anda vos y centralizame todo este tipo de demandas. Vamos a ver que eso tiene que ver con un deseo de la Iglesia de controlar esos espacios, que son espacios que tienden a desbordarse por distintas razones. Nuestros exorcistas vocacionales entonces en Argentina y en América Latina también, pues no solamente en Argentina, yo también trabajé con exorcistas en Chile, en República Dominicana y en Brasil. Lo que hacen es sentir la vocación de luchar contra el maligno y a la vez de ayudar a las personas que están siendo atacadas por distintos tipos de manifestaciones. Lo que es interesante aquí es que mientras los sacerdotes y sus asistentes, es decir, ese pequeño grupo de especialistas que son definidos por los sacerdotes, y aquí les pido que retengan esta definición, como un equipo de profesionales, psiquiatras, médicos, psicólogos, counselors. Vamos a volver sobre esta definición que, como ustedes verán, se parece mucho más a una propaganda de venta de una clínica especializada en salud mental que a algo que uno puede escuchar en misa o en distintos espacios religiosos. Estos equipos, entonces, tienen una definición bastante clara de dónde está el mal y cómo atacarlo. Pero claro, esa definición que ellos tienen, trabajada, discutida, choca con otras definiciones del mal, que son las definiciones del mal de quienes demandan la acción de estos exorcistas. Vamos a ver que aquí hay como una especie de malentendidos y desajustes, más que malentendidos permanentes,
que van a estar todo el tiempo discutiendo entre sí. Los personajes de nuestra historia serían entonces el exorcista, los que son los asistentes, los ayudantes de los exorcistas y los fieles. Y lejos, muy lejos, los obispos y la iglesia. ¿Qué es lo que hacen entonces los sacerdotes exorcistas con sus asistentes? Tienen como dispositivos pensados en dos planos. Por un lado, un dispositivo de escucha y por otro lado, un dispositivo ritual. Los dispositivos rituales son dispositivos masivos, es decir, misas y celebraciones masivas, vigilias, oraciones, rezo del rosario, pero sobre todo el lugar central lo tienen los que se llaman misas de liberación y sanación, o misas de sanación espiritual. Esas misas que se realizan en general una vez por mes, a veces más seguido. En la pandemia se están realizando todas las semanas, por ejemplo, con uno de los sacerdotes que yo sigo de manera virtual. Estas misas entonces se hacen, duran una cierta cantidad de tiempo, tienen en su interior una cierta cantidad de oraciones que son oraciones carismáticas. Vamos a ver que la penetración de las formas carismáticas del catolicismo es muy fuerte en todos estos espacios, y tienen algunos otros elementos rituales, como por ejemplo la bendición del agua y la bendición de la sal, que es nombrada en idioma nativo como el agua y la sal exorcizadas. Luego, estos elementos que sirven para combatir a los espíritus malignos son transportados por los fieles a sus casas, a sus familias, y son utilizados también para expandir este combate contra el mal. Pero además de este dispositivo ritual, existe otro dispositivo que es un dispositivo de escucha. Este dispositivo de escucha se parece mucho, pero mucho realmente, a un consultorio médico. Es decir, para poder ingresar a este caminito, a este dispositivo, la persona afectada o alguno de sus familiares tiene que llamar por teléfono o ir a la parroquia, tiene que pedir un turno, y los sacerdotes lo atienden en ese determinado turno. El que atiende no es solamente el sacerdote, sino que es todo este grupo de asistentes, de fieles, de profesionales, que reciben la demanda, la canalizan en fichas que son preparadas y tienen características bastante parecidas a una ficha médica, una historia clínica, porque ahí no solamente se consigna, bueno, la fecha de nacimiento, cuáles fueron las primeras manifestaciones, es decir, los síntomas por los cuales la persona asiste, y esas fichas suelen tener toda una parte que es una parte más médica, es decir, síntomas físicos, tratamientos, profesionales médicos, esta vez a los que se consultó, y toda una parte que es una parte más religiosa o espiritual, es decir, cuáles fueron los síntomas espirituales, qué es lo que se hizo para hacer frente a estos síntomas. ¿Cómo sé yo que estas fichas existen? Porque parte del trabajo, de mis materiales de trabajo, es todo un conjunto de alrededor de 300 fichas de uno de los sacerdotes franceses que estaba muy interesado en que yo hiciera estadísticas con estas fichas. Entonces me permitió fotografiarlas, trabajarlas y estudiarlas. Pero una vez que yo había estado en contacto con esas fichas, cosa que la verdad no imaginaba que existieran, cuando volví a mi campo en Argentina pregunté cómo se registraban los casos y efectivamente existían registros similares. Las fichas en Argentina no me las permitieron ver los sacerdotes con los que trabajo, pero sí sé que existen y sí sé que las tienen y que los equipos las guardan. Este trabajo, este dispositivo de escucha, lo que hace entonces es básicamente escuchar los problemas de las personas y establecer un diagnóstico y hacer un discernimiento. El par diagnóstico-discernimiento van juntos y nos hablan de ese cruce que finalmente yo voy a
considerar como un cruce terapéutico que está muy presente en los exorcismos contemporáneos. Entonces, el diagnóstico de discernimiento tiene que ver con, bueno, esta persona necesita ayuda psicológica o psiquiátrica, necesita ayuda médica o tiene que ver a un sacerdote. En general, los sacerdotes que trabajan y que se dedican al exorcismo atienden a pocas personas que ya fueron filtradas por su equipo. Entonces, las personas que no pasan el filtro, lo que se les aconseja es seguir trabajando en una vida cristiana, seguir yendo a misa, confesarse, es decir, todo un tratamiento que es un tratamiento de tipo integrador al esquema más rutinario de lo que la Iglesia pretende de sus fieles. Es interesante porque dentro de todo este esquema hay una concepción del mal, es decir, una idea de contra qué están luchando el sacerdote, los asistentes de exorcistas y las personas que van a consultarlos. En principio, esta lucha contra el mal es pensada en términos de agentes, humanos y suprahumanos, es decir, está por un lado Satanás, que como sabemos es el príncipe de la mentira, aquel que lo organiza todo, pero después hay toda una legión de demonios con nombres bíblicos y otros más, porque según los sacerdotes hubieron muchos ángeles caídos, muchos de los cuales no conocemos, no sabemos sus nombres, y que tienen interés en operar haciendo el mal en el mundo. Ahora, esto es desde el discurso de los exorcistas y sus asistentes. ¿Qué es lo que piensan las personas que consultan, los consultantes? Bueno, ahí es más interesante porque este mal se va volviendo cada vez más terrenal. Cada vez, en lugar de estar Belcebú o Baalot, aparece mi cuñada, mi exmujer, mi exmarido, que están puestos en el lugar del mandante, es decir, el que solicita lo que se llama un trabajo, o el que pide que se le haga mal a esa persona. Los asistentes suelen identificar con bastante claridad quién es el que les desea el mal, pero el que les desea el mal no es el que hace el mal, porque aquí aparecen nuevamente en este discurso toda una serie de especialistas del mal que son los que tienen la relación con los demonios, es decir, brujos, brujas, hechiceros, así son nombrados, que se relacionan directamente con los demonios y en diálogo con esos demonios arman maleficios para las personas. Esos maleficios suelen tener la forma de objetos que van siendo dejados en distintos lugares, hilos rojos, agujas, muñecas. Es decir, acá aparece todo el arsenal del imaginario de la brujería que aparece nuevamente y es claro, y además lo que se muestra aquí es como todo esto tiene que ver con una red social que además son redes sociales de proximidad, porque tanto el que me quiere mal, el que me mandó un maleficio, como el que hace el maleficio, suelen vivir cerca. Es más, suelen vivir en un barrio y el sacerdote lo que suele decir es, yo ya tengo identificados en tal lugar, hay una zona donde hay muchas personas con maleficios, por lo tanto ahí debe estar operando un brujo, ahí hay un agente de Satanás. Lo que es interesante es que los sacerdotes tratan permanentemente de ordenar esa especie de mal y de desesperación que surge a borbotones y que va como acusando a unos y a otros, trata de ordenarlo, encuadrarlo, ponerlo en los carriles de interpretación cristiana y católica del mundo, en donde se supone que si nosotros como buenos católicos hacemos todo lo que la Iglesia nos dice, vamos a misa, cumplimos con los sacramentos, nos confesamos, etc., entonces ningún mal deberíamos temer y todo mal debe ser algo así como una excepcionalidad. ¿Por qué? Porque el mal está. Lo que pasa
es que la posesión, que es lo que finalmente saca el exorcismo, es una forma muy excepcional de manifestación del mal, lo que no significa que no existan otras. Y esto es lo que me parece como lo más interesante de lo que se ve hoy en el campo. Es decir, la posesión sigue siendo una cosa completamente extraña. El sacerdote exorcista de París me dijo de 2.400 personas que yo veo, de 2.500 que veo por año, hay solo alrededor de 40 que están poseídas, es decir, el 1,6%. Otros sacerdotes me hablan también del 1%, del 0,1%, o sea, ya se pueden imaginar que no se puede hacer estadísticas con este tipo de investigación, pero lo que sí es interesante es que todos los agentes que combaten al demonio desde la Iglesia Católica dicen, miren, la posesión es mínima siempre. Lo que no significa que no existan otras cosas, porque hay como todo un arco en donde, un arco imaginario de la acción del demonio, en donde la más ligera sería la tentación, que es lo que el demonio trata de hacer con todos nosotros, como por ejemplo, comé esa torta, pedí helado ya, hasta el otro arco, que es precisamente la posesión, que es la más grave, la más radical. En el medio hay otras que son denominadas de distintas maneras: infestación, infestación de casas y de lugares, infestación de animales. Todos estos nombres tienen diferentes formas rituales y personales de hacerle frente, pero lo que es interesante es que, excepto la posesión, ninguna requiere exorcismo mayor. Por lo tanto, lo que nosotros vemos florecer hoy por hoy en el campo es que hay muchas cosas que hacen los sacerdotes que no son un exorcismo mayor, y que sin embargo son liberaciones, son extracciones, están echando espíritus de lugares donde hay maldad, están bendiciendo personas para que no sean molestadas u ofendidas por los demonios. Es decir, sin llegar al caso radical de la posesión, hay una acción permanente frente a un mal que todo el tiempo está acosando al ser humano. Entonces, ahí vamos empezando a entender por qué se expande de esta manera la demanda de exorcismos. Se expande porque efectivamente hay una concepción de que el mal está activo, está dando vueltas y está más o menos por todos lados. Por supuesto, estamos hablando de determinados tipos de catolicismo, no de todos, pero es una corriente que va dando vueltas. ¿Cuáles son los lugares donde está el mal? Bueno, hay dos que a mí me interesan particularmente. Una es la genealogía, es decir, el pecado y el mal se transmiten generacionalmente, vienen de las generaciones pasadas. Entonces, si por ejemplo en las generaciones pasadas hay asesinos que no se confesaron, hay personas violentas que no terminaron de pedir perdón, si hay abortos, si hay enfermedades, todo eso se transmite entre las generaciones y sigue estando ahí hasta que algo la corta. ¿Qué es lo que lo corta? Los rituales de liberación. Lo que es interesante aquí es que en los dos campos en los que yo trabajé aparecieron estos rituales, que son rituales específicos. Aquí en Argentina hay un seminario de sanación intergeneracional, que yo lo hice en San Isidro, pero que se puede hacer en distintos lugares. Y en Francia me encontré con misas de sanación del árbol genealógico, en donde también aparece la idea de que hay que sanar lo que pasó en el pasado para poder tener un presente liberado. Y el otro lugar en donde está muy presente, antes de seguir, abro un paréntesis. Cualquier semejanza con las constelaciones familiares, pero también con todas las interpretaciones psicoanalíticas de los males presentes, no es casualidad. O sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de males que son males epocales. Nuestros demonios son también demonios muy epocales, los enganche quien los enganche para darle sentido.
El otro lugar en donde aparece claramente el mar es el territorio, es decir, aquellos lugares en donde se han realizado rituales satánicos, esto siempre en lenguaje nativo, que en general los rituales satánicos suelen ser rituales realizados por grupos de cultos afroamericanos, batuque, umbanda o candomblé, o incluso lugares en donde el mal haya tenido una presencia muy fuerte. Por ejemplo, algo que me apareció en todos los campos fueron en lugares en donde hubo clínicas que realizaron abortos, ahí el mal queda. Entonces es interesante porque se van haciendo luego toda una ritualística que tiene que ver con liberar al territorio del mal, que tiene que ver con campañas de sanación en el territorio, vía crucis, peregrinaciones en fechas especiales, recorridos de imágenes religiosas, precisamente para sacar el mal de esos lugares en donde está. Ahora bien, ya no sé cuánto tiempo me quedará, yo les quiero avisar que yo podría seguir hablando varias horas de estos temas, pero nada, ustedes me dicen, cuando necesitan me cortan el audio y listo. ¿Cuáles son los rituales que se realizan asociados directamente a la expulsión de los demonios? Bueno, en principio existen, como vimos, rituales que son públicos, es decir, las misas de sanación y liberación. En estas misas hay momentos particulares, que son los momentos de la oración, en donde los sacerdotes oran de manera muy intensa, algunos llegan a orar en lenguas, otros no, y luego de estos momentos rituales se realiza también un momento que es por fuera de la misa, que es un momento de imposición de manos. La imposición de manos lo tienen en general todos los grupos con los que yo trabajé, es decir, es algo que es bastante común en este tipo de ritualidades. Durante la imposición de manos y en los momentos intensos de oración de la misa, y también cuando se supone que lo divino está más presente, es decir, cuando pasa la hostia consagrada en el ostensorio, la pasada del Santísimo, lo que aparece ahí, siempre contado desde el ritual nativo, es que se manifiestan los demonios porque no pueden resistir a la interacción con lo divino. Entonces, entre el público, lo que se empieza a ver son personas que lloran, personas que gritan, desmayos, toses, eructos. Hay toda una serie de manifestaciones que tienen que ver con los fluidos corporales y que aparecen aquí. Es decir, el mal se manifiesta, toma ese cuerpo y es como si quisiera denigrarlo a través de mostrar todos estos fluidos que no deberían ser mostrados en público. Esta es la forma en que se interpreta desde el punto de vista nativo. Esto, como les decía, son los rituales públicos en donde de todas maneras los sacerdotes, cuando hay casos muy evidentes, y esto yo lo he visto en diferentes lugares, tanto en grupos, en parroquias de haitianos en París, como en parroquias en el Gran Buenos Aires, cuando estas manifestaciones son muy aparatosas, muy vistosas, los sacerdotes intervienen, orando especialmente por la persona, toman la cruz, le imponen la estola, le tiran agua bendita, es decir, utilizan aquellos elementos sagrados, que se llaman sacramentales, son llamados sacramentales, para tratar de expulsar a esos demonios que andan dando vuelta por ahí. Sin embargo, en los casos más graves, en donde la posesión está comprobada siempre es una comprobación interna al grupo, no es que venga alguien del obispado y que realice una comprobación, se realizan en otro momento rituales de manera privada. A estos rituales de manera privada se manejan con mucho secretismo, no es posible que personas externas
las visiten, y esto es algo que los sociólogos y antropólogos que trabajamos con exorcismo nos pone realmente muy mal, porque somos muy pocos aquellos que hemos visto un exorcismo mayor. Y en general, ver esos exorcismos se puede hacer cuando uno juega en el rol de extranjero. Por ejemplo, Tomás Sordas, que estudió los exorcismos en Estados Unidos y en Italia, en Milán pudo ver una práctica de exorcismo mayor. A mí no me dejaron verla en ningún lado. Solo me permite verla un sacerdote, pero que no es católico, que es luterano, y que, bueno, estaba como en todo ese tipo de negociaciones antes de la pandemia, así que por ahora quedaron ahí medio suspendidas. Lo que sí hay es mucho relato de esos exorcismos. ¿Dónde aparece el relato? Primero porque los sacerdotes los cuentan, segundo porque los asistentes cuentan los eventos más espectaculares de esos relatos, y tercero porque existe toda una serie de literatura que son los libros de exorcistas, en donde los exorcistas cuentan sus experiencias. Es decir, eso que no se puede ver aparece muy claramente en el relato. ¿Dónde no aparece de ninguna manera este tipo de eventos? En los archivos de la iglesia. Es decir, la iglesia contemporánea permite ver solamente determinados tipos de archivos, y a esto yo solo pude acceder en Francia. La Conferencia de los Obispos de Francia tiene unos archivos bastante bien organizados, en donde aparecen todos los temas que tienen que ver con exorcismos, pero para mi sorpresa no hay nada referido a ningún caso. ¿Qué es lo que hay en esa cantidad de archivos que son cajas y cajas? Lo que hay es todo el proceso que va haciendo la iglesia para controlar los desbordes de los exorcistas. Y esto es súper interesante, porque la iglesia en Francia lo que trata de hacer desde su episcopado es precisamente regular ese campo, y entonces desde los primeros años 90, empezó a haber una reunión anual, que es la reunión anual de exorcistas, en donde se invita a todos los exorcistas de las diócesis, y en donde se discuten temáticas. Ahora, yo me imaginaba que lo que se discutían ahí era los casos, qué pasó, cómo se interpretó. No, nada, no se discute nada que tenga que ver con casos. Sí se discuten interpretaciones teológicas, interpretaciones sociológicas, porque yo me encontré ahí en una de las cajas de 1994 una intervención de mi directora de tesis, Daniela Rioleye, que dio una conferencia en el grupo de los exorcistas de los exorcistas de Francia, y sobre todo mucha acción pastoral, consejos para la acción pastoral. Es decir, es interesante, pero lo que aparece es el afán regulatorio y casi una especie de obliteración del caso. Es decir, de la posesión no se habla. No se habla ni siquiera entre aquellos que son más especialistas. Es interesante porque ese intento regulatorio, que yo pensé en un principio que en Argentina no existía, a pesar de que yo sí sabía que aquí también se hacen reuniones diocesanas y reuniones nacionales de exorcistas, en el año 2019, o sea, el año pasado, se hizo por primera vez un congreso iberoamericano de pastoral de exorcismo. Es interesante porque, nuevamente, este primer Congreso Iberoamericano de Pastoral de Exorcismo tuvo muy el tono que les contaba antes de los archivos de cómo son las reuniones en Francia, es decir, un tono muy regulatorio. No se presentaban casos, había obispos que se esforzaban mucho por decir qué es lo que tienen que hacer los grupos eclesiales. O sea, era un congreso muy cerrado, era un congreso en donde solo se podía entrar con una carta de un obispo que certificaba que la persona que iba estaba relacionada con un determinado grupo eclesial. Y sobre todo, de lo que se trató ese congreso
es de mostrar cómo reaccionar pastoralmente frente a la demanda de casos. Y lo que se escuchó mucho es, primero, pensar en causas naturales, es decir, eso de bueno, ustedes están viendo algo que les parece extraordinario, lo primero que tienen que buscar son causas naturales. Segundo, recurrir a una persona autorizada, es decir, un sacerdote o un obispo. Y tercero, vida cristiana. Vida cristiana debe haber sido repetido en una de las conferencias por un obispo brasilero alrededor de unas 34 o 35 veces. ¿Qué es lo que tienen que hacer frente a una de estas circunstancias? Bueno, retomar una vida cristiana. La vida cristiana es lo que los va a salvar a ustedes de encontrarse con ese mal. Ese primer congreso iberoamericano al que yo tuve la suerte de asistir, era realmente una puesta en escena de la regulación eclesiástica. Es decir, era lo que la Iglesia les quería decir a las personas que estaban en contacto con este tipo de fenómenos. Y esa era toda la fuerza de la iniciativa. Ahí había obispos, había sacerdotes, había psiquiatras, había psicólogos, y también había otro tipo de especialistas que eran como historiadoras que explicaban desde un punto de vista, historiadoras cristianas, desde un punto de vista cristiano lo que pasaba y por qué el demonio ahora estaba intentando actuar con mucha fuerza en América Latina. Lo que me parece importante, y ya para ir cerrando, de cómo se dan estos fenómenos en las sociedades contemporáneas, es que lo que podemos ver bastante claramente es que hay una especie de alineación terapéutica de todos los fenómenos que tienen que ver con el mal. A ver, no es que yo quiera decir que no estamos hablando aquí de cuestiones cosmológicas, no, muchas de las personas entienden esta lucha como una lucha cosmológica, como una lucha del bien contra el mal, pero la forma en que se establece muchas de las interpretaciones y sobre todo el surgimiento de determinados significantes, como por ejemplo, dentro de las misas se habla de sanación física y sanación espiritual. Cada vez prefiero el término sanación espiritual y no el término liberación exorcismo. Cuando se habla de salud, se habla de bienestar físico, psicológico y espiritual. Es decir, la idea de el bienestar espiritual metido en dispositivos rituales católicos es bastante fuerte en un tipo de catolicismo. Y esto es interesante porque no se da solo en el catolicismo en la sociedad contemporánea. Si nosotros leemos textos sobre los diferentes chamanismos, si leemos textos, por ejemplo, sobre la extracción de demonios en el Islam, también vamos a encontrar que aparece muy claramente la cura antes que otros significantes. Esto es algo que se venía dando, se venía interpretando también como la idea de salvación pasó de estar en la otra vida, digamos, en la salvación del alma, a una idea de salvación bastante más parecida a la felicidad en el aquí y el ahora. Es casi como si la idea de salvación hoy tuviera muchos de los sentidos de la felicidad, el bienestar y el amor, del que, por ejemplo, nos hablan todas las tendencias New Age. Por otro lado, me interesa destacar que además de la alineación terapéutica, también aparece otro tema importante que es la superposición con el lenguaje de la ciencia. Con el lenguaje de la ciencia y especialmente con el de la biomedicina. Los exorcistas con los que yo hablé, me hablaban, por cierto, de Satanás. Estaban convencidos de que Satanás actúa en el mundo, sin embargo, le dedicaron mucho tiempo a definir cómo hacían ellos para separar, por ejemplo, una esquizofrenia, así tal cual, una esquizofrenia, de una posesión demoníaca. Es decir, estos exorcistas
leían tratados de psiquiatría y de psicología y de alguna manera basaban, legitimaban sus prácticas en este conocimiento, que es finalmente un conocimiento especializado entre la demonología y la psiquiatría. De ahí esta idea que yo les decía hace un rato de la superposición entre diagnóstico y discernimiento. Son palabras que se usan de manera completamente sinonimizada. Se habla, bueno, hay que hacer el diagnóstico o hay que hacer el discernimiento. Y de ahí también el dispositivo, las formas de atención, que son formas de atención calcadas de los dispositivos biomédicos. Y finalmente, otro espacio de diálogo que se establece muy claramente, pero todavía más claramente en Francia que en Argentina, son los diálogos con todo el sistema de creencias que podemos llamar como nueva era o nebulosa místico-esotérica. Para esto, nada más que una anécdota, uno de los exorcistas con los que trabajé en Francia, que es el mismo que me dio las fichas para analizar, llegué a entrevistarlo a su casa y en su biblioteca tenía en primer plano un libro que se llamaba Mi Biblia de aceites esenciales. Y él me comentó que él trabajaba todo el tiempo con esos aceites esenciales e incluso en un momento sacó una botellita y me la hizo leer. Y me dijo, ¿qué es esto? Yo en esa época no había coronavirus, pero la verdad no supe distinguir qué me estaba haciendo leer y me dijo, es mirra. La mirra saca al demonio. Es decir, toda una vuelta y un diálogo muy interesante, porque además aquí aparecen también agentes, por ejemplo, muchos exorcistas en Francia trabajan con una rama de la medicina natural que se llama naturopatía, entonces trabajan con aceites, con hierbas. Entonces, esos diálogos que se van estableciendo nos hablan claramente de una forma contemporánea de pensar a los males y de pensar las maneras de enfrentarnos a ellos. Tomás Ordaz dice, los demonios de una sociedad dicen mucho de esa sociedad. Y a mí me parece, digo, retomando, parafraseando un poco a Tomás Ordaz, que los exorcismos de nuestra sociedad nos muestran también toda esa serie de males indefinidos, pero a la vez muy presentes, a los que las promesas de la modernidad efectivamente no llegan nunca a poder completar, a poder satisfacer. Entonces surgen ahí nuestros demonios societales y surgen también especialistas que luchan contra esos demonios. Esos los exorcistas que nos podemos encontrar en algunas parroquias del conurbano y de diferentes pueblos y ciudades hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos por la escucha. Bueno, Verónica, muchas gracias. Se me cortó la conexión, o sea que en el chat ahora yo no sé si hay ya algunas Sí, hay preguntas. preguntas, sí, Perfecto, sí. entonces, Valen, te Bueno, damos la palabra. bueno. Muchas gracias, Verónica, y encantada porque no nos conocíamos. Y súper interesante la charla. Yo voy a retomar la pregunta, una pregunta larga que tiene varias partes, que hace Mañe, y que es la siguiente. ¿Cómo interpretás la mayor publicidad de la práctica de exorcismo, supongo, en Francia? Y por otro lado, nos comenta que estuvo viendo unos videos de Mancuso, quien define el exorcismo como parte de una práctica pastoral. Y esta manera de concebirla, pregunta ella si es excepcional. Por otro lado también, porque se pregunta si esa interpretación es porque es el único exorcista oficial. Y así planteado, agrega, lo convertiría en menos, no sé, dice, así planteado lo convertiría en menos secta. Por ahí, Maña, ¿querés agregar algo o ampliar algo de la pregunta? No, menos secreta, menos secreta. Digo, sí, secreta, perdón, leí mal, perdón, Pero secreta, bueno, algo después de que la escribí comentó Verónica acerca de esta idea del exorcismo como práctica pastoral.
no sé y había otra que hice yo, pero no sé si alguien, porque no veo ninguna más en el chat por ahora. Ah, sí, acá hay una de Lucas. No. Sí, Lucas pregunta si pudiste rastrear para el caso argentino cuándo aparecen estas prácticas, dónde y quiénes. Y yo te agregaba una pregunta acerca de las fichas de las que hablaste en Francia, que pudiste acceder a esas fichas. ¿Cuál es la fecha de inicio de datación de esas fichas y qué información te brindan o te brindaron para poder pensar en tu trabajo, ¿no? Y Nancy pregunta también la recomposición del exorcismo que hizo Juan Pablo II en el 99. ¿Cómo se explica oficialmente en la Iglesia? No sé si querés ir contestando y después porque ahí Laura tenía otra, pero por ahí la podemos dejar para después, ¿te parece? Perfecto, además ya son un Varias. montón. ¿Querés que te las copie y te las Empiezo por mande? la de Mañé. Ah, bueno. Las estoy viendo acá en el chat y las Ah, que me dijiste perfecto. las anoté, así que Bueno. por ahora vamos bien. ¿Cómo interpreta la mayor publicidad de la práctica en Francia? Yo creo, Mañé, que la mayor publicidad es que quede claro que es eclesiástica, o sea, es hacia adentro de la iglesia, ¿no? Es público, pero es muy hacia adentro de la iglesia. Yo creo que esto tiene que ver con diferentes concepciones de cómo se controla un fenómeno que de todas maneras en todos lados desborda las instancias oficiales y asusta mucho a las iglesias y a los obispos. ¿Por qué asusta mucho? Porque en general cuando aparece el demonio siempre está en juego el quién controla eso, el quién doma a ese demonio, quién doma eso que expresa. Y la manera que encontró la Iglesia en Francia de controlarlo es nombrar exorcistas en todas las diócesis. Aquí hay que decir que hay una particularidad de la Iglesia en Francia, que al principio estos exorcistas nombrados eran casi todos sacerdotes que trabajaban como párrocos en institutos de salud mental, como capellanes, digamos, en institutos de salud mental, que tenían como profesión en el siglo la psicología o la medicina. Entonces el intento de control se dio por ahí, es decir, si nosotros ponemos personales especializados en salud mental que puedan dar cuenta de estos procesos pensándolos como males que provienen de la sociedad o que provienen de algún tipo de enfermedad, entonces va a existir un mayor control. Lo que pasa es que en Francia pasó otra cosa, es que a partir de los años, cuando se empezó a ver la influencia del papado de Juan Pablo II y los nuevos sacerdotes que venían, empezaron a venir un montón de sacerdotes que efectivamente creían en la presencia del demonio, cosa que no era el caso de los sacerdotes anteriores. Ellos mismos se denominan a sí mismos los demonólogos y los psicologizantes. Entonces yo creo que esa idea de control al principio estuvo dictada por una determinada estrategia que finalmente terminó derivando en otra cosa, digo, en una difusión de los centros de atención a las personas que reclaman atención por este tipo de males. En Argentina, en cambio, existe un control completamente diferente. El control de la Iglesia argentina es negar la existencia de esto como problema a trabajar de manera específica. Porque para los sacerdotes, y sobre todo para los obispos en Argentina, estos males en realidad son males que provienen de otro lado. Es decir, toda la gente que va a las misas de sanación tiende a tener problemas relacionales, problemas psicológicos, problemas físicos y menos problemas con el mal. Entonces, los obispos no los tratan. Yo hablé con diferentes obispos, el obispo auxiliar de la diócesis de Buenos Aires me dijo, no, acá hace 50 años que no tenemos un caso de exorcismo
comprobado, de posesión comprobada, perdón. Por lo tanto, acá exorcismos no se hacen. Hablé con otro obispo que le pregunté, cuando apenas había sido nombrado en su diócesis, si había exorcistas en su diócesis, y se quedó sorprendido y me preguntó, yo pensé que me ibas a llamar para preguntarme la cuestión de la minería, ¿no? Esta cuestión de los exorcismos. Y me dijo, debe haber alguno que nombró el obispo anterior, pero un viejito. Y después se quedó un rato callado y me dijo, curioso que me preguntes eso, porque justamente en la última reunión del episcopado salió que había demandas relacionadas con esto. O sea, lo que hace la Iglesia aquí es no dar curso a esas demandas que siente que surgen de sus bases. Yo lo atribuyo como a diferentes estrategias de controlar algo que es percibido como peligroso. Igual que, por ejemplo, los cultos carismáticos son percibidos de alguna manera como factibles de producir desbordes. Me parece que esto tiene que ver con lo mismo y que además no es casual, porque el significante del demonio que aparece en la sociedad surge mucho en el diálogo entre los carismáticos católicos, los evangélicos pentecostales y las ideas de guerra espiritual. Entonces, es a partir de los años 70 cuando empieza a aparecer nuevamente con más fuerza el significante del demonio, y a partir de los años 90 cuando empiezan a crecer de manera subterránea esta demanda. Para contestar después a la pregunta de Lucas, en Argentina yo tengo los primeros grupos de intercesión y de oración para este tipo de problemas que nunca les ponen, vieron que yo siempre digo estos problemas indefinidos, porque los mismos agentes no le ponen un nombre específico, aparecen en los primeros años 2000. A partir de ahí. Evidentemente, el hecho de que en el 99 se haya reformulado el ritual, ya nos está hablando de un Vaticano que estaba atento al crecimiento de estos fenómenos y que por lo tanto produjo esa reformulación. ¿Por qué se reformula el ritual? Nancy, vos preguntabas aquí, yo estoy casi convencida de que porque el ritual que se usaba estaba en latín. Entonces, frente a una demanda, claro, los sacerdotes no les resultaba algo realmente muy árido. Sin embargo, es interesante porque, por ejemplo, Mancuso usa el ritual en latín para sus exorcismos porque él considera que el demonio entiende mejor el latín. Entonces uno le habla en latín y es mucho más claro que si le hablara en castellano o en francés o en italiano. Esta es una disputa entre los exorcistas, es decir, el uso del nuevo o del viejo ritual. Y no son pocos los exorcistas a nivel internacional que consideran que el viejo ritual es un ritual mucho más eficaz que el nuevo. Oficialmente en la Iglesia se explica como que, bueno, hay que renovarlo, hay que hacerlo más accesible, como toda una serie de rituales. O sea, en la Iglesia es interesante porque se explica como si fuera un remanente del Concilio Vaticano II, ¿no? Es decir, hicimos las misas en lenguas romances, ahora esto también está llegando también a el ritual de exorcismo. Pero lo cierto es que yo creo que esto se hizo porque se empezó a ver un crecimiento de esta demanda. ¿Qué elementos tienen esas fichas? Esas fichas son hermosas, esas fichas. Además, sí siento que como socióloga me meto en el terreno de los historiadores y las historiadoras y me fascina porque de repente estoy encontrando en papel cosas que yo siempre me encontraba como dichas cara a cara. Estas fichas tienen cosas bastante interesantes. Primero, trabajo con la sintomatología. Entonces yo ahí puedo ver por qué en ese lugar determinado las personas consultan, cuáles son los síntomas que cuentan. Y luego, lo que es sumamente interesante,
son las interpretaciones del exorcista. Es decir, el exorcista interpreta ahí donde están los males, y esas interpretaciones tienen mucho de búsqueda de las raíces del mal en maleficios, en consagraciones que son intergeneracionales. Pero, y aquí viene algo más interesante aún, es que en Francia hay diferentes ámbitos en donde se consulta a los exorcistas. Uno de estos ámbitos son los grupos carismáticos, en donde hay muchos franceses, no migrantes, pero los otros ámbitos son los grupos de migrantes de origen africano y de origen caribeño. Lugares en donde en la sociedad todos los elementos que tienen que ver con la brujería como relación social están muy presentes. Entonces, en estas fichas del sacerdote, yo lo que puedo ver es un diálogo muy profundo con estas interpretaciones, porque el sacerdote lo que va anotando, por ejemplo, ritual de consagración en África, persona consagrada desde el nacimiento a diferentes espíritus. Es decir, todo esto se va volviendo una especie de demonología en acto, demonología práctica, que no tiene que ver con la demonología de los tratados de los tratados del siglo XVI, pero sí con una identificación concreta de los males, y eso está muy asociado a las trayectorias migratorias, es decir, sin trayectoria migratoria no se identifican todos esos males, porque los otros espacios en donde yo identifico en Francia a las demandas de exorcismos tienen que ver con la brujería rural que trabajó Fabret Sadá. Sin embargo, lo que es interesante es que ahí aparecen otros objetos y otras formas de contar el mal transmitido. Y, por ejemplo, la idea de la consagración al mal o de los pactos no aparecen tan fuerte en los ámbitos de brujería rural como sí en los ámbitos migratorios. En los ámbitos migratorios siempre el sacerdote identifica a alguien que hizo un pacto, que consagró a un bebé, que cambió felicidad o prosperidad por la entrega del alma de alguien cercano. Entonces, esa, por ejemplo, son interpretaciones sumamente interesantes para pensar no solamente qué es lo que pasa en el catolicismo, en esa diócesis, sino para pensar efectivamente la sociedad francesa. Yo sigo... Después venía, sí, ahí venía, yo no sé si yo creo que le contestaste a Lucas, a Mañe, a Sí. Nancy y a mí. Ahora faltaría, o sea, a partir de ahora vienen las preguntas de María Sol Prieto, Lucía Santos Lepera, Laura Mazzoni, Camila Joselevich y Fernando Colino. Yo te las mandé por privado en el chat, pero si querés te las leo para todos. María Sol dice que, siguiendo la pregunta de Nancy, ¿qué relaciones existen entre las representaciones que los papas tienen en sus discursos sobre el diablo y el mal y las prácticas de exorcismo? Lucía Santos dice, también por si hay tiempo, en tu experiencia de investigación, ¿el mal afecta más a las mujeres? Lo mencionaste en un artículo de Anfibia. ¿Profundizaste en este aspecto? Y Laura Mazzoni dice, mi pregunta apunta a lo mismo que la de Lucía. ¿Se había incorporado la categoría de género en tu análisis? Porque en algunos trabajos parece como que la mayoría de las posesas son mujeres. Camila pregunta, ¿qué significa concretamente una posesión comprobada y con qué elementos la institución considera que comprueba esa presencia demoníaca? Y Fernando dice, hablando del afán regulatorio, puntualizás el ritual remodelado de Juan Pablo II. ¿Detectaste algún cambio desde Roma a partir de Bergoglio? Bueno, a ver, empiezo por la de los papas y por Bergoglio. En realidad, todo el tema del exorcismo se vuelve como un tema iba a decir en la época contemporánea, pero
ustedes olvídenlo, porque ahora que me acuerdo que estoy hablando con historiadores, nunca hay que hacer esto de antes existía más, antes existía menos, porque la verdad que no lo sé, pero de lo que sí estoy segura es que a partir de Juan Pablo II, el tema del exorcismo se vuelve un tema. Es un tema que aparece en los documentos eclesiásticos cuando antes no había aparecido con tanta claridad, sobre todo por la remodelación del ritual. Sin embargo, no se olviden que las remodelaciones de los rituales en la iglesia llevan años y años, o sea, antes de eso, y esto lo encontré bien claramente en los documentos en el archivo de Francia, hubieron muchos años de consultas a los obispos, de discusiones, de idas y vueltas sobre la remodelación del ritual, que de hecho fueron de las primeras referencias que yo me encontré a la cuestión de los exorcismos en los archivos en Francia. O sea que ahí hubieron como varias idas y vueltas. Yo la verdad que no rastreé demasiado las intervenciones de Ratzinger, por supuesto con Bergoglio, como todos los que trabajamos catolicismo en Argentina, algo nos mueve, nos ponemos a ver, nos interesa, y efectivamente Bergoglio habla, y habla mucho del demonio, es decir, desde que era cardenal, acuérdense, el demonio que está tratando de meter la cola con el matrimonio igualitario, es decir, el demonio aparece mucho en este caso, pero mi sensación es que esa forma de concebir el mal está más alineada con toda otra corriente, con toda otra manera de concebir el mal en la Iglesia Católica, que tiene que ver con un mal muy cerca de lo social, es decir, el mal bien puede ser el FMI, el mal es la pobreza, el mal son los malos gobiernos, el mal es que haya hambre. Esta corriente de interpretación no cree en exorcismos. Es decir, los exorcismos son otra cosa. Y mi sensación es que si bien hay vasos comunicantes, porque yo también he hablado por ejemplo, con sacerdotes más de trabajo social, en territorio, de la opción por los pobres, que están convencidos, por supuesto, de que el FMI es el mal y toda intervención de Estados Unidos también lo es, pero lo interesante es que muchos de ellos también me dijeron, yo tengo casos en mi parroquia, y yo he visto cosas que no me puedo explicar de otra manera. Por supuesto se lo pasé a otro que sí trabaja con eso, porque yo no quería tener nada que ver. Es decir, hay distintos tipos de sacerdotes que se han encontrado con algo que ellos interpretan como el mal que puede ser trabajado a partir de los rituales de exorcismo. Por más que sean agentes religiosos, que nosotros en principio diríamos no tiene nada que ver con la idea de un Satanás que está caminando entre nosotros. Yo tengo más esa idea, sin embargo, yo no trabajé con los discursos de Francisco y el mal, y Satanás es algo que nos debemos, así que cuando quiera Sol empezamos a buscar discursos de los papas. La pregunta sobre cómo comprueba la institución la posesión es interesante, porque se supone que la manera en que la comprueba es a partir de dos especialistas, pero dos especialistas que sean psiquiatras, o sea, no psiquiatras católicos, no la comprueba solamente un sacerdote. Sin embargo, eso es lo que dicen los papeles. El exorcista mayor de Roma durante muchos años, que se llamaba Gabriel Amort, hacía lo que se llamaban exorcismos probatorios, me olvidé la manera en que lo llamaban, pero en realidad se hacen exorcismos para que el demonio que está se manifieste, sin haber comprobado antes la presencia de un demonio en el cuerpo de la persona. Y esto lo hacía el exorcista, que es la referencia, que fue la referencia durante muchos años, se murió hace como 3 o 4 años,
y que fue uno de los grandes impulsores de la Asociación Internacional de Exorcistas. O sea que estas pruebas en la iglesia son raras, o sea, son como, no hay, a ver, yo no encontré documentos sobre esto no quiere decir que no haya, seguramente en algún lugar del Vaticano hay, así que si alguno de ustedes va por ahí, me avisa y empezamos a buscarlos, pero es cierto que los casos de posesión documentada y conocidos públicamente son controvertidos. Uno de ellos es el caso de una muchacha alemana que se llamaba Anneliese Michel, que después se hizo una película, en donde efectivamente había un par de sacerdotes que también eran psicólogos o psiquiatras que habían probado la posesión, y hoy por hoy eso se está revisando todo. Entonces, y lo que dicen era un caso de esquizofrenia grave, no había posesión. En general, este es el punto de toque en donde los exorcismos disputan con otros espacios de la sociedad. En Francia, por ejemplo, en España, hubo un caso de una denuncia de la familia frente a un famoso exorcista, Fortea. Lo denunciaron porque, según la familia, exorcizó a una persona que estaba diagnosticada con esquizofrenia. Fortea está convencido de que esa persona estaba poseída. Y esa denuncia llegó a los tribunales, hay un artículo escrito en una revista de psiquiatría. Hasta donde yo sé, aquí en Argentina hubo una denuncia por un caso parecido. Yo no pude llegar a esos papeles. Sé cuál es la diócesis, sé cuál es el sacerdote, pero no quieren hablar, y no hay registros, por lo menos en los archivos de la diócesis. Las mujeres. Y sí, las mujeres, evidentemente, como me dijo Mancuso, ¿y qué querés, querida? El demonio vino por la mujer, Eva. Evidentemente, la mayoría de las personas poseídas, o por lo menos atacadas por el demonio, son mujeres. Sin embargo, acá yo siempre hago como una aclaración cuando trabajo estas cosas. A los mismos sacerdotes les interesa decir que los problemas con el demonio son interclase e intersexo, es decir, pasan con mujeres y varones y pasan en todas las clases sociales. Lo que pasa además con las mujeres es que somos las mujeres las que poblamos en su gran mayoría las iglesias de casi todos los cultos. Es decir, si uno va a cualquier iglesia católica, evangélica hoy, se va a encontrar por lo menos con una composición de la asistencia de 70% mujeres, 30% de varones, y a veces mucho más. Entonces, a mí en ese sentido no me sorprende que sean más las mujeres. Luego, hay toda una corriente de interpretación con la que yo acuerdo bastante, pero que fue trabajada mucho más para exorcismos en otros cultos y no en el catolicismo. Lo trabajan sobre todo antropólogos, en donde hablan de la cuestión de dominación de género central que hay en el ritual de exorcismo. Es decir, el ritual de exorcismo es un ritual en donde un varón con superpoderes, invocando a la divinidad, somete en causa, para no decir somete, en causa, en general a una mujer. Esto se ve más claramente en algunos rituales que en otros. Yo vi varias de estas misas y leí varios de los rituales. Hay algunos que están menos marcados por esta dominación de género, hay otros que están, marcados de una manera impresionante. Por ejemplo, lo que relata Mancuso es que él hace exorcismos colectivos de alrededor de 5 personas, en donde en general las exorcizadas son mujeres y los asistentes son solo varones, porque Mancuso solo acepta asistentes varones. Y cuando yo le pregunté por qué,
me dijo, es que las posesas tienen fuerza sansónica y yo necesito varones fuertes, y son 4 varones por cada posesa, porque cada uno le tiene que agarrar un miembro. Entonces, yo me imaginaba una mujer tirada boca abajo, porque es así como Mancuso las exorciza, con un varón agarrándole un brazo, otro varón otro brazo, un varón la pierna izquierda y un varón la pierna derecha, y no se me ocurre una metáfora más clara, un dibujo más claro de la dominación masculina que ese, ¿no? Con el cura yendo de un lado a otro, exorcizando a mujeres que además gritan de una manera, de una forma muy fuerte. Esto les quiero decir, no lo pude ver, Mancuso no me dejó, porque me dijo que no era para que las personas lo vieran, y que había que cuidar la intimidad de las personas. Nuevamente el discurso médico aparece dando vueltas por ahí. Bien, bueno, ya dije lo de las mujeres. Creo que hay una, no sé si porque le contestaste a Camila, lo de las posesas, ¿sí, no? ¿Qué significa concretamente la posesión comprobada? Lo de las mujeres. A Sol le contestaste. ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo se comprueba? Se supone que esa comprobación se hace con entrevistas con profesionales. Se supone, en la práctica esto no pasa. En la práctica, en los 2 lugares con los que yo trabajé, esto no pasa. Lo que sí pasa es que el tema de discernir para los sacerdotes se vuelve algo central. Es decir, la comprobación pasa de alguna manera por la decisión del sacerdote, que lo que hace es ponerse en oración. Y a mí algunos sacerdotes me daban me daban pautas o tips de cómo hacían ellos. Por ejemplo, ellos hablaban con una persona, la persona les hablaba, y ellos adentro oraban, y estaban en oración. Y entonces, si la persona reaccionaba y los atacaba, quería decir que el demonio que estaba dentro de esa persona había reconocido la oración, entonces los atacaba. Otras maneras es que, por ejemplo, tomaban estampitas bendecidas y ponían, como si fuera en un juego de cartas, 3 estampitas. Una que estaba bendita y otras 2 no. Y entonces si la persona iba y atacaba a la estampita que estaba bendita, también era una muestra más de posesión demoníaca. Como ven, son todas muestras muy caseras, o sea, la distancia que hay entre los 3 elementos que están en el Catecismo de la Iglesia Católica y lo que efectivamente cuentan los sacerdotes y sus equipos que hacen para distinguir es muy grande. O sea que en la práctica se da de otra manera. La otra cosa que hacen, hay como todo tipo de engaños. Por ejemplo, el tema del vaso de agua bendita es uno. Es decir, la persona empieza a toser, entonces le dan un vaso de agua bendita. Si la persona lo toma y reacciona diciendo, ay, ay, me quema, entonces eso también es un indicio de posesión, porque lo que muestra eso es aversión a los símbolos sagrados, ¿no? Esa es la manera eclesiástica de decirlo. Cuando se muestra aversión a los símbolos sagrados, entonces eso es signo de posesión demoníaca. Y lo mismo pasa con las imágenes, con la imagen o la presencia de la Virgen. Por ejemplo, le dicen, bueno, veníamos a rezarle a la Virgen, y si la persona rechaza, está en contra de rezarle a la Virgen, entonces eso significa que efectivamente hay posesión. Igual este tema es como súper interesante, porque yo hablando con un sacerdote que era el exorcista nombrado de su diócesis, pero que no creía en el hecho de las posesiones masivas que venían a reportarle, él me comentaba, ¿y sabes qué pasa? A mí la vez pasada vino un sacerdote y me dijo, necesito un exorcista porque tengo una feligresa que tiene tales síntomas. Entonces el exorcista le dijo, ¿cuáles son estos síntomas? El otro cura se los comentó y les dijo, bueno, esos síntomas son los de la película El Exorcista. Ay, dice el otro sacerdote, no me diga, ¿y cuáles son los síntomas, los signos de la verdadera posesión?
El exorcista le dijo, no te lo voy a decir, porque la semana que viene me vas a aparecer con 4 personas poseídas con estos signos. Entonces, es interesante cómo hay todo un juego ahí entre esto del secreto de lo que es de verdad y lo que se ve. Hay un diálogo que es muy fuerte con la cultura de masas, porque toda esta sintomatología que se muestra en las películas, y que incluso las películas juegan, ¿no? Con, bueno, esto es una sintomatología de verdad, todo esto es circo, aparece y aparece muy claramente. Verónica, hay un comentario de Telma Chaile que te Sí. quiere hacer, que prefiero que lo haga oral porque está bueno, así interviene. Telma, te damos la palabra. Gracias, Valentina. Excelente la charla, Verónica. Muy, muy motivadora, y además me hizo recordar algunas cuestiones. Eso que vos señalás, la interpretación del mal, la presencia ¿no? de cómo se manifiesta el mal en el cuerpo de aquellos que son identificados como poseídos y demás. Como que en el no está muy presente, digamos, incluso aún en la actualidad, y en documentación histórica que tuve oportunidad de revisar también. Sí, esta cosa del el hilo rojo que vos señalabas, incluso, si no me equivoco, Judith Faberman lo señala para su Sumampa, ¿no? En Santiago del Estero, y otros elementos, digamos, que aparecen, que expulsan los cuerpos de las personas que interpretan que tienen algún mal. Es algo que está muy presente para documentación que revisé, como les decía, a fines del 19 y principios del 20. No se trata de documentación que tenga que ver con exorcismos directamente, sino que es documentación escrita por devotos que han realizado alguna promesa a la Virgen, ¿no? Y es muy indiciaria, digamos, no hay demasiados datos. Entonces, a partir de cruzar eso que dicen esos devotos con lecturas de la bibliografía, de la literatura histórica específica, con lectura de la etnografía también de los años 70, 80 para el NOA, y con algunas cosas que dicen los devotos, es posible identificar que sus interpretaciones pasan también como que han sido objeto de algún mal. Y lo interesante aquí también, en estos casos, también comparando con lo que vos tenés, es que quienes resuelven esas situaciones de mal, ¿no? que están manifestadas en el cuerpo, son los propios devotos, ¿no? Acudiendo a prácticas que les provee un conocimiento lego, digamos, de una medicina natural, de una medicina casera, de determinadas plantas que tienen condiciones alucinógenas, y allí pareciera ser que no todos son tan legos, digamos, quizás se trate de curanderos. Como te digo, es muy indiciaria la cuestión de lo que yo he visto, entonces en algunos casos es suponer, ¿no? Pero bueno, son ellos quienes, digamos, no hay un agente religioso especializado, como es el caso que vos observás, la presencia del sacerdote, el especialista. En este caso son los propios devotos, vía la agencia de la Virgen, a quien Virgen del Valle, a quien en última instancia atribuyen la curación de ese mal. Pero a lo que voy es que me llama mucho la atención esta larga duración de prácticas, de interpretaciones, ¿no? Para algunos espacios, por lo menos para lo que es el área del NOA y lo que es el espacio andino, ¿no? Surandino, de la presencia del mal interpretado, manifestado a partir de materialidades en los cuerpos, expresado de esa forma. Y bueno, ¿y cuáles son las vías, los caminos de resolución? Son estas prácticas, las que están presentes, los objetos religiosos que vos mencionabas, estampitas, el agua bendita, la cruz, la imposición de las manos, a veces cuando hay algún otro agente que actúa con el enfermo, con la enferma, y promesante que a veces son familiares, el uso de imágenes religiosas, las oraciones, también la presencia de la oración es muy fuerte, un elemento, una práctica ritual muy fuerte para canalizar la posibilidad de resolver esa situación de mal, ¿no? Había otra cuestión que quería señalar, bueno, además de las materialidades, las prácticas y la cuestión, los elementos considerados sagrados,
Y bueno, a lo que iba es esa larga duración de esa presencia que por lo menos se decía que en el norte sigue manifestándose a partir de lo que es la promesa, ¿no? Y la ausencia, que era lo otro, que ahora lo acabo de recordar, de especialistas religiosos, salvo en algún que otro momento aparece un cura, pero digamos la posibilidad de canalizar, de resolver esa situación traumática para quien la está padeciendo, son el propio promesante, el promesante, algún familiar cercano, y la Virgen en última instancia, que bueno, eso también tiene que ver con esta cuestión de la regulación, digamos, eclesiástica por canalizar estas prácticas que escapan del control de los especialistas religiosos, como después han sido publicados esos relatos. Bueno, en última instancia es esta cuestión de exaltar la acción de la Virgen y demás, pero esa agencia de las personas y de las materialidades está muy presente. Que bueno, un gusto escucharte, Verónica, y ver estas imbricaciones entre lo que podemos ver para épocas pretéritas con, ¿no?, con los procesos más contemporáneos. Gracias, No, la verdad, perdón. No, la verdad, gracias a ustedes, porque una de las razones por las que yo estaba como tan entusiasmada por charlar aquí es porque evidentemente a mí todo esto me habla de tradiciones que vienen de lejos, que yo no las puedo ver, no las puedo trabajar, pero que efectivamente aparecen y reaparecen. La materialidad es uno de los temas que para mí es clave, ¿no? Es decir, cómo hay determinados objetos que funcionan como portadores del mal y objetos que funcionan como portadores del bien. Es decir, ahí hay como una especie de concepción en espejo, ¿no? En donde el mal y el bien están uno en contra del otro. También, por ejemplo, la especularidad de la palabra, es decir, así como la maldición llega porque alguien maldice de palabra a otro, la oración llega para curar esa maldición. Entonces ahí también hay una especularidad, perdón, interesante. Y a mí lo que me parece es que yo empecé a trabajar en espacios urbanos. Como ustedes saben, quien trabaja en espacios urbanos contemporáneos, hacer el hilo hacia atrás a veces resulta más difícil, pero la sospecha que yo tengo permanentemente es que esto existe y existe en determinados lugares. Por ejemplo, en la Virgen del Milagro, Telma, siempre se dijo, a mí me llegó siempre como que había exorcistas, que los exorcistas, sin embargo, no estaban nombrados por el obispo, entonces no se podía decir que esos exorcistas eran exorcistas, y así como toda esta circularidad de las cosas que se hacen pero que no son y que se van diciendo de otra manera. Yo creo que ahí la verdad hay algo que falta hacer, que es ver cómo estas prácticas se fueron transmitiendo en determinados, en momentos de la historia de la Iglesia, en que estas prácticas no eran legítimas porque lo legítimo era otra cosa, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se transmitieron todas estas prácticas, por ejemplo, en los primeros años del siglo XX? Yo estoy segura que se transmitieron, que no dejaron nunca de practicarse, pero en esos momentos en donde lo importante en la Iglesia eran otros puntos, otros tópicos, cómo esto siguió subterráneamente o no, o se reinventó, no sé. Eso a mí la verdad que me parece que sería como un punto muy interesante para trabajar. Había otra pregunta de Débora. Hola, Débora. Sí, hay varias más. Una de Mariana primero, una de Daniel, otra de Juanjo y después la de Débora. Ahí ve la de Juanjo. Voy, esperen, ahí llego con lo de... La de Mariana, yo te las leo. La de Mariana es ¿por qué crees, Verónica, que el tema de la posesión y el exorcismo monopolizó el cine de terror de amplia difusión? Cientos de películas en la última década. ¿Y cómo puede interpretarse este fenómeno en la cultura popular? ¿Esta pregunta tiene algún lugar en tu investigación?
La de Daniel es un comentario también sobre Salta y dice: en Salta estos grupos aparecen alrededor de 1990, la llegada de la renovación carismática católica surgida después del Concilio Vaticano II fortalece la práctica de las liberaciones, sobre todo en las llamadas misas de sanación. Hoy se siguen realizando, inclusive tomaron mayor renombre al ser realizadas por el vicario de la Catedral Basílica. La concepción del mal en el norte adopta muchas versiones que incluyen muchas prácticas de liberación católicas y no católicas que implican sacar al diablo. Muy interesante la temática. Juanjo dice: mencionaste al pasar las imágenes del diablo y los exorcismos que circulan en la cultura de masas. ¿Podrías extenderte más sobre la relación entre esas representaciones y los saberes y prácticas de los grupos exorcistas o las terapias de sanación? ¿En qué se diferencian, las imágenes de las posesas en las representaciones y las que encontrás en los testimonios de los grupos exorcistas? Y finalmente, Débora, si pudiste hablar con mujeres que pasaron por un exorcismo o familiares. Ahí te las copio en el chat privado para que las tengas ordenaditas si querés. Ahí las vi, muchas gracias. Empiezo entonces por la cultura de masas. El tema de la cultura de masas, ¿por qué aparece? Para mí, porque en realidad el demonio es un agente es una metáfora muy clara y muy fuerte para pensar el mal. Sobre todo porque hay diferentes declinaciones, diferentes maneras de pensarlo, pero efectivamente este mal que es un mal hasta donde Dios quiera que pueda ser malo. Es decir, es un mal que es bastante absoluto, que sin embargo puede ser controlado por el principio divino. Me parece que eso dice mucho de cómo lo pensamos en la sociedad occidental, pero además me parece que la idea de la posesión es una idea que también pega con la sociedad contemporánea. Porque ¿qué es la posesión? Es como una pérdida de control, la ocupación del cuerpo, un otro radical que está metido adentro nuestro. Entonces me parece que todas esas ideas y todas esas maneras de pensarlo hacen que funcione como una manera de transmitir la idea del mal, de la desgracia, de manera repetida. Por otro lado, en el momento en que aparece la idea del mal, es interesante porque tiene que ver mucho con las desgracias repetidas. Es decir, si por ejemplo se me rompe el auto, voy al mecánico y no pasa nada, pero si se me rompe el auto, se enferma mi suegra, se enferma mi madre, se me mueren 2 vacas y hay una sequía que hace inviable la cosecha. Entonces toda esa serie de males acumulados enseguida hace pensar en una presencia externa que la está orquestando. A mí me parece, yo no tengo muy trabajado el tema de por qué el diablo es tan eficaz en la cultura de masas, por qué, por ejemplo, es más eficaz que otras maneras de pensar el mal de una manera más cósmica, más, por ejemplo, a la Lovecraft, que pensaba en un terror que viene de otro lado, que no tiene forma, que no puede ser conocido y que sin embargo actúa sobre la vida humana destruyéndolo. Pero me parece que tiene que ver con esa posibilidad del juego entre la posibilidad de hacer el mal y a la vez la posibilidad luego de controlarlo, es decir, de que exista un final feliz, porque finalmente hay un agente que puede controlar ese mal inspirado por la divinidad. Entonces a mí me parece que hay algo de eso, ¿no? De la posibilidad de cerrarlo en un final que no incluya la desesperación en eso. Pero ya les digo, estas son hipótesis mías, no es un tema que haya trabajado de manera sistemática. Solo constato que aparece en un diálogo muy, pero muy claro y muy consistente con lo que hacen los agentes. Es decir, yo creo que todos los exorcistas que yo entrevisté me mencionaron películas, mencionaron series, tanto para decir, pero esto no es como lo que se ve en El Exorcista, o para decir, acá no vas a ver cabezas dando vueltas, ni vómitos verdes. Es decir, todas estas cosas aparecen
permanentemente en el diálogo. Es como que dentro del imaginario de los agentes que tratan con el mal, aparece mucho la cultura de masas, como dentro del imaginario nuestro, ¿no? Quiero decir, en eso no debería sorprendernos demasiado. Juanjo, vos me decías eso de la renovación carismática católica. Efectivamente, yo creo que no es solamente la renovación carismática católica. La idea de la posesión, del mal y del exorcismo vienen de la mano de los reavivamientos evangélicos de los años 70, que surgen en campos evangélicos y no católicos y que pasan a los campos católicos. Hay quien dice como una estrategia de la Iglesia para ponerle freno al catolicismo, o hay quien lo interpreta más como una forma, como una sensibilidad moderna de pensar la relación con la religión y con el cosmos. Yo creo que las dos tienen su parte de cierto, pero este diálogo entre la forma de concebir al mundo como marcado por una lucha cósmica entre el bien y el mal, que viene primero de la mano de los evangélicos pentecostales y que luego la renovación carismática católica retoma como, con mucha fuerza, pero con tanta fuerza que es capaz de imponerle a todo el catolicismo una cierta manera carismática de pensar la religión. Quiero decir, hoy por hoy, cuando nosotros pensamos en el catolicismo, es un catolicismo que está muy atravesado, que ha sufrido procesos de carismatización, desde la forma, por ejemplo, desde las canciones, la adopción de las canciones, las formas de rezo, la exis corporal, cómo se mueve el cuerpo en las celebraciones. Todo eso realmente está bastante presente en grupos, no solamente en grupos que se definen como carismáticos, sino también en otros grupos que no se definen necesariamente como carismáticos. O sea, yo creo que ahí hay una corriente que es una corriente que de alguna manera se ha extendido y terminó marcando bastante el catolicismo contemporáneo. Y efectivamente, las misas de sanación aparecen incluso un poco antes de los 90. Yo diría que aparecen la primera vez que las primeras misas de sanación son de mediados de los 80, van creciendo durante los años 90, pero lo que para mí pasa es que el significante exorcismo y el significante demonio aparecen un poquito más tarde, o por lo menos llegan un poquito más tarde a estas cosas. Es decir, y si pueden llegar, y si hoy por hoy estamos hablando de estos procesos, es porque precisamente hubo toda una preparación del terreno de la renovación carismática y de los grupos evangélicos en hacernos ver que efectivamente estamos viviendo en una lucha cósmica, que efectivamente el demonio está por todos lados y que por lo tanto tenemos que hacer cosas para luchar contra él. Entonces, después lo que empiezan a aparecer son males asociados con el demonio y agentes especializados que vienen para ayudarnos a combatirlo. Yo creo que eso es un proceso que va pasando de a poco. Aprovecho además para pasar un chivo, que es que el próximo número de la revista Sociedad de Religión que editamos en el CEIL sale con un dossier que es sobre el mal. Y ahí hay un artículo que es muy interesante de una antropóloga colombiana que se llama María Angélica Ospina, en donde precisamente ella trabaja en un valle colombiano que se llama Soracá, la continuidad entre determinadas prácticas prehispánicas, el combate católico contra esas prácticas prehispánicas y cómo hoy se pueden ver algunas continuidades en las prácticas de liberación y sanación en un pueblito chiquito con un sacerdote. Así que apenas salga, después les mandaré el link a la revista. Débora, vos me preguntabas si pude hablar con posesas o con familiares. En Argentina yo no llegué a hablar con posesas, sí llegué a hablar con personas que me manifestaron haber estado obsesionadas. Por el demonio, la obsesión demoníaca es un grado mucho menor.
En Francia sí, llegué a entrevistar a 2 personas que habían pasado por ese proceso. Las 2, una migrante y que asociaba su posesión a sus idas y venidas entre su Laos natal y Francia, es decir, ella decía, yo me traigo, cuando vuelvo de Laos tengo que ir a ver al exorcista de nuevo porque vengo con entidades que vienen conmigo y que me las tienen que sacar. Y otra que era una francesa muy francesa, cuya hermana había sido atacada por brujería, y que ella hacía toda una interpretación muy en términos de lucha cósmica en la misma Francia, ¿no? Hablando, pero además con referencias a la historia, con las reliquias del rey Luis XII que había traído de Jerusalén y que estaban en la Santa Capilla y que luego ella las sintió primero y no las volvió a sentir más. O sea, ahí la verdad que es interesante porque hay los elementos como históricos que dan sentido a las formas del mal y a la lucha contra él aparecen muy claramente. En Argentina no pude hablar porque los sacerdotes siempre las cierran mucho, y en Argentina es un campo mucho más espinoso. Hacer trabajo de campo con estas cosas es mucho más fácil siendo extranjera que siendo del país, mucho más fácil. Esa idea de que un extranjero, bueno, pasa, hoy está acá, mañana está allá, y en el fondo dice cosas que es medio porque no entiende mucho de lo que pasa en el lugar. Eso cuando yo estuve haciendo trabajo de campo en Francia, me facilitó mucho la entrada al campo. Acá fue más difícil. Acá fue más difícil y después, como siempre, uno se va con otros temas, pero bueno, siempre tengo la idea de volver a la Argentina. A mí hay 2 cosas que me quedan pendientes en Argentina en la investigación. Primero, hacer trabajo de archivo, es decir, tratar de identificar si existe efectivamente algún tipo de archivo en donde esto esté registrado. Y la otra, hablar con personas que hayan pasado por experiencias de exorcismo de posesión. Verónica, sí. Está suponemos que a las 2 horas, un poquito más, se termina. La verdad que seguiríamos y te agradecemos un montón. Todo el mundo te agradece, habrás visto ahí, muy estimulante la charla y bueno, seguramente seguiremos, ojalá, trabajando y bueno, intercambiando. Muchísimas gracias a todos y a todas las que intervinieron y preguntaron. Gracias a Noemí Goldman también, que estuvo toda la charla. Y bueno, gracias a vos de nuevo. Súper interesante, excelente. Te felicitamos No, todas. al revés, yo soy la agradecida, porque la verdad charlar con ustedes fue muy, muy estimulante. Entre las millones de cosas que uno hace rato que no hablaba de este tema, así que me encantó. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Besos. un gusto. Saludos. Nos vemos, gracias igual. Chao. Chau, chau.